Yo estuve de acuerdo con esa declaración y eso me llegó a pensar, ¿verdad? No está bien nunca. La iglesia sí es esencial, todos los cristianos estamos de acuerdo, es esencial, es necesaria para mi vida. Pero ¿por qué es que el mundo piensa que no es esencial? Por el comportamiento, por la falta de vidas cambiadas, por la falta de consagración, por una actitud bien casual acerca de la iglesia y el cristianismo, porque la iglesia no está haciendo el impacto que debería de hacer, que debería estar haciendo en el mundo en que vivimos. Y entonces el Señor puso en mi corazón predicar esta serie de mensajes, y este es el último, y el título del mensaje es: ¿qué clase de iglesia vamos a hacer? Amén. Y escogí este pasaje porque hay mucho, no nada más vamos a ver la iglesia en Sardis, aunque ahí nos vamos a enfocar. Pero cada varios años, estudiantes de high school en escuelas cristianas inevitablemente llegan a un pace de Biblia en su currículo, en el cual deben de ir a su pastor y preguntarle acerca de la posición doctrinal escatológica de su iglesia. Porque diferentes iglesias tienen diferentes posiciones en cuanto a los últimos tiempos. Hay varias posiciones. Por ejemplo, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, si va a ser antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación. Le llaman pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation. ¿Cuál de los tres crees, verdad? Y ahorita no voy a entrar a esos asuntos, pero el reino milenial, ¿va a haber un reino literal de 1000 años o es algo simbólico? Hay algunos que piensan que es simbólico, hay otros que creemos que va a ser un reino literal. La salvación, ¿va a haber gente salva durante la tribulación o no? Hay algunos que piensan que no va a haber gente salva, pero la Biblia claramente dice que sí va a haber salvos, muchos salvos en la tribulación. Estos mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor, ¿fueron iglesias literales o son iglesias simbólicas? Digo, hay algunos que sostienen que fueron iglesias simbólicas, pero nada más nos toca leer la primera de ellas, Éfeso, y darnos cuenta que hubo una pastora en esa iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo, y hay una epístola a los Efesios porque fue una iglesia literal. Y las demás, por lo tanto, tienen que haber sido iglesias literales, iglesias locales. La condición de las iglesias son representativas de los periodos de tiempo en la historia de la iglesia de Cristo a través de los siglos, o fueron iglesias locales que esa fue su condición presente de ellos. Bueno, si interpretamos el libro de Apocalipsis en su división natural, tal y como está declarada en el capítulo 1 y versículo 19, quiero que lo vea bien rápido. Apocalipsis 1:19. Aquí le dice el Señor Jesucristo a Juan: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y así es como hermenéuticamente se divide el libro de Apocalipsis en 3 partes. Las cosas que has visto, el capítulo 1, versículo 1 al 19. Las cosas que son, el capítulo 2 y 3, o sea, en el tiempo de Juan, las cosas que son, pero mucho más allá del tiempo de Juan. Y las cosas que han de ser, del capítulo 4 hasta el capítulo 22, o sea, el futuro. El capítulo 4 creemos que comienza con el arrebatamiento de la iglesia. Capítulo 4, versículo 1, mírelo bien rápido conmigo en Apocalipsis. Y no es un estudio escatológico esta predicación, pero estoy poniendo la base nada más. Apocalipsis 4, versículo 1, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán, ¿qué dice? Después de estas. Tenemos que entender al estudiar el libro de Apocalipsis que el libro de Apocalipsis se presenta, literariamente, habla muy alegóricamente. Y entonces entendemos, los que estudiamos la Biblia, entendemos que cuando dice la puerta abierta en el cielo, le está dejando a Juan subir en el espíritu y ver el cielo abierto y el comienzo de las cosas futuras, las que han de ser.
Y cuando le dice sube acá, es un retrato, es un cuadro de Cristo con la trompeta, que dice 1 Corintios 15 y Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, que con trompeta de Dios, que va a ser la voz de Cristo, va a llamar a su iglesia. Y nos vamos a ser arrebatados e irnos con el Señor. Y en el capítulo 4 versículo 1 es lo que marca el arrebatamiento de la iglesia y las cosas que van a comenzar a partir de ese punto, las cosas que han de suceder, las cosas futuras. Quiere decir, oiga bien, quiere decir, el arrebatamiento ya sucedió. El arrebatamiento ya sucedió. Mire, si ya sucedió, pues usted y yo no somos salvos, ya nos quedamos aquí. Yo creo que soy salvo, es mi convicción que Cristo me salvó, soy del Señor. Entonces el arrebatamiento no ha sucedido. Quiere decir que todavía no estamos en capítulo 4 versículo 1. Quiere decir que estas cosas que han de suceder todavía no comienzan a suceder. Quiere decir que aún estamos en el capítulo 2 y 3. Aún estamos en el capítulo 2 y 3. Las cosas que son. Ahí estamos. Bíblicamente hablando, escatológicamente hablando, en el mapa, en el calendario profético, estamos en el capítulo 2 y 3, en las cosas que han de ser. Entonces quiere decir que el mensaje a estas 7 iglesias es muy relevante a nosotros el día de hoy, porque estamos ahí. Aunque fueron iglesias literales, físicas, congregaciones locales, pero todavía estamos en ese tiempo, en la era de la gracia, la era de la iglesia. Todavía no se acaba hasta que Cristo venga por su iglesia. ¿Sí me están entendiendo, hermanos, verdad? Entonces estamos ahí. Y si lee cada uno de los mensajes a las 7 iglesias, ahorita los vamos a leer, terminan diciendo: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice: pon atención a lo que Cristo, el Espíritu de Cristo, envía a decir a las iglesias, porque es para ti y es para mí. Amén. Aquí encontramos 7 mensajes a 7 iglesias. El que está enviando los mensajes a través de su siervo, el apóstol Juan, es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Mire el capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que está en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Recuerda que Apocalipsis se expresa alegóricamente. 7 candeleros, esos candeleros que llevan velas de oro, dice. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es la espada aguda de 2 filos? La palabra de Dios. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra, su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno, del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y luego dice el 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, le dice Cristo a Juan, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Sí, estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Quiénes serían esos ángeles? El ángel de cada iglesia. Bueno, hermanos, ángel, la definición o la traducción de la palabra ángel significa
mensajero. ¿Quién es el mensajero de cada iglesia? Su pastor. Amén. El pastor, el predicador. Y eso es lo que somos los pastores, hermanos. Somos mensajeros. Es todo lo que somos. Un mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Entonces el Señor dirige estos mensajes a estas 7 iglesias. Se los dirige a los ángeles de cada iglesia, a los pastores de cada iglesia, para llevarle el mensaje a su iglesia. ¿Sí me está siguiendo? Así es que no se enoje conmigo, yo nada más soy el mensajero. Es la verdad. Cuando algo de la palabra de Dios nos cala, cuando algo que dice el pastor no nos gusta, hermanos, recuerde, mi trabajo es dar el mensaje que da la palabra de Dios. Eso es todo, soy un mensajero, yo no soy el autor de la palabra de Dios. Si no venimos aquí, no viene usted aquí a escuchar las palabras de un hombre, viene a escuchar palabra de Dios. Así es. Cuando leo capítulo 2, versículo 1, vemos la primera iglesia, la iglesia en Éfeso. Y sígame con su vista, voy a ir rápidamente a través de estas 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, capítulo 2, versículo 1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. O sea, Cristo te manda a decir esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Sí, hermanos, es cierto, es una advertencia en serio. Quien pone y quien quita es el Señor. Y no nada más puede poner y quitar a un pastor, puede poner y quitar a una iglesia. Versículo 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. Así es que la iglesia en Éfeso es conocida como la iglesia que había perdido su primer amor. Luego empezamos con la iglesia en Esmirna, capítulo 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En otras palabras, Cristo es el que te manda a decir esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí la iglesia Esmirna es conocida como la iglesia en tribulación o la iglesia sufriente. Capítulo 2, versículo 12, la iglesia en Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde no mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y la iglesia en Pérgamo es conocida como la iglesia desviada doctrinalmente. En el capítulo 2, versículo 18, vemos el mensaje a la iglesia en Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras
que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regiré con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerde, vuelvo a repetir, mucho de lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis está escrito alegóricamente. No se atore con palabras alegóricas que no tienen sentido para usted. Vuelvo a repetir, no se atore. No se ponga a decir, ay, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto de la piedrecita blanca? Y quiere decir esto que le voy a dar ese cántico nuevo. ¿Y qué querrá decir? Hermanos, hay cosas que no vamos a saber, no sabemos. Y realmente no importan, no afectan su cristianismo ni el mismo. Pero lo que sí entendemos es claro. Y hay que apropiarnos de eso. ¿Sí me está siguiendo? Capítulo 3 vemos, bueno, la iglesia en Tiatira es la iglesia tolerante, conocida como la iglesia tolerante, porque toleraba cosas que no debía tolerar en la iglesia. Capítulo 3 versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahí muchos se estancan ahí. Ay, ¿qué querrá? Pues no que ya somos salvos para siempre salvos. Se perderá la salvación, irá Señor a borrar. Mire, todo tiene explicación, todo tiene explicación. Hay que conocer todo el contexto de la Biblia. No se atore con palabras alegóricas que el diablo quiere usar para confundirle. Ahorita le voy a decir un momento lo que sí deberíamos de poner atención de este mensaje a esta iglesia en Sardis. Amén. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia en Sardis es conocida como la iglesia a punto de morir, o la iglesia moribunda. Capítulo 3 versículo 7, el mensaje a la iglesia Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia en Filadelfia, hermanos, es conocida como la iglesia fiel. La iglesia también se le ha llamado la iglesia amada, la iglesia avivada, la iglesia que tenía visión. Y luego vemos el último mensaje a la última iglesia, la iglesia en Laodicea, capítulo 3 versículo 14. ¿Sí está conmigo, hermano?
Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia en Laodicea es conocida como la iglesia tibia, la iglesia indiferente, la iglesia mundana. Y no es casualidad que no tenían comunión con Cristo, y por eso Cristo estaba afuera de la puerta llamando, pidiendo que lo dejaran entrar, por su mundanalidad, por su tibieza espiritual. Algunos dicen que cada mensaje a cada una de las 7 iglesias fueron etapas o periodos de tiempo en la historia del cristianismo que ya abarca más de 2000 años. Yo creo que todas las iglesias batallamos con todas las cosas que están en estas iglesias. ¿Sabe por qué? Porque estamos compuestas todas las iglesias de hombres pecadores y de hombres cristianos, o personas cristianas, personas pecadoras, pero personas cristianas que estamos corriendo la carrera de la fe, pero a la vez batallamos con una carne, batallamos con el mundo, luchamos para ser fieles al Señor. A veces nos enfriamos, a veces perdemos nuestro primer amor, a veces toleramos cosas que no deberíamos tolerar, a veces nos ponemos fieles y firmes, a veces andamos más tibios que nada, y a veces estamos a punto de morir. ¿Sí me está siguiendo? Todas las iglesias tuvieron problemas. Aún la iglesia en Filadelfia, que era una iglesia fiel, tenía algunas personas que eran falsos hermanos, mentirosos entre ellos. Todas las iglesias tenemos debilidades. Todas las iglesias tenemos tendencias. Todas las iglesias tenemos pecados que deberíamos de evitar. Todas esas iglesias tenían pecados que nosotros deberíamos de evitar tener, obviamente. Y todas tienen algo, aunque sea algo pequeñito, que deberíamos de procurar tener. Ahora, si hay una de las 7 iglesias la cual deberíamos de emular, de imitar, es la iglesia Filadelfia. Es la iglesia que estaba avivada. Pero quiero llamar su atención a la iglesia en Sardis, que era la iglesia, se conocía como la iglesia que estaba a punto de morir, la iglesia moribunda. Capítulo 3, Apocalipsis 3, versículo 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ¿cómo? Muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Más que nunca, queridos hermanos, se está predicando y se está enseñando que lo que más necesita el cristianismo y las iglesias hoy en día es un avivamiento. Que el cristianismo, que las iglesias estamos tristemente apagadas, estamos sedentarias. Sedentario quiere decir un modo de vida o un oficio donde hay poca agitación o movimiento. Que en vez de que la iglesia esté en marcha hacia adelante por su Salvador, está sentada y tranquila, y que necesita movilizarse, que necesitamos un avivamiento. ¿Será posible un avivamiento? Siempre es posible, claro que sí,
Porque para Dios no hay nada imposible y Dios no ha cambiado y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos y su palabra está viva y es eficaz y no ha perdido su poder. Sí puede haber un avivamiento. ¿Será probable? Creo que no. Y a la vez creo que sí. Déjeme explicarle. No creo, tristemente, que vamos a ver un avivamiento general, regional, nacional, mundial. No creo. Tristemente el mundo se ha permeado tanto en las iglesias, en el cristianismo, y ha habido otro cristianismo que se ha levantado, que es un falso cristianismo. Que los avivamientos que se veían en siglos pasados, yo no creo que los vamos a volver a ver. Pero creo que sí es probable que haya un avivamiento localmente, individualmente. Recordemos, hermanos, que Dios trabaja con el individuo. Antes de que una iglesia sea avivada, comienza a trabajar con un cristiano, con otro cristiano, con otro cristiano. Las epístolas fueron escritas a iglesias locales, físicas, que con un pastor, con una congregación. Y Dios trabaja con cada iglesia de una manera individual, diferente. No es mi negocio como pastor de esta iglesia preocuparme por la iglesia del pastor Jesús Jacobo allá en Farmington. Es un hermano en Cristo, es un buen hermano, le amo, aprecio su familia, oro por su iglesia, pero no es mi preocupación su iglesia. Él es el pastor sobre esa iglesia. No es mi negocio ni mi preocupación la iglesia en Commerce City con el pastor David Sarrazola, aunque él fue enviado de nuestra iglesia. Pero ¿eso qué? Él tiene su iglesia que preocuparse. Y yo tengo esta iglesia de la cual preocuparme. No es mi negocio saber cómo andan las cosas en la iglesia en Hereford con el pastor Rodríguez, o en Las Cruces con el pastor Menés, o en Río Rancho aquí con el pastor Sánchez, o en Deming con el pastor Saucedo, o en Long Beach con el pastor Parada, o en Hammond con mi hermano Andrés Gómez. Así es. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Así como no debemos compararnos individualmente como cristianos con otros cristianos, porque cada cristiano tiene su propia carrera que correr. De la misma manera, no deberíamos andar comparándonos con otras congregaciones, porque cada congregación tiene un mensaje, un propósito del Señor para esa iglesia. Hebreos capítulo 13, versículo 17, quiero que lo vea por un momento. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores, le dice Pablo, creo que es Pablo, a los cristianos hebreos de diferentes iglesias. Este mensaje es para todo cristiano de toda iglesia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que obedecer al pastor? ¿Por qué tengo que sujetarme a él? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Como pastor, yo daré cuentas al Señor, estoy consciente de eso. Es algo que continuamente está en mi mente y en mi corazón. Que cada decisión que tomo, que cada manera que trato o decido o trato con una situación, con un hermano, con una familia, le voy a dar cuentas al Señor. Así es. Y es por eso que tengo que hacerlo con la mayor honestidad posible, con la mayor fidelidad posible a la palabra de Dios, con conciencia, con cuidado, porque voy a dar cuentas al Señor de esta congregación. Pero mire Romanos 14, versículo 12. Romanos capítulo 14, versículo 2. Y por esa razón, hermanos, deberíamos estar sujetos y obedecer al pastor de la iglesia. Si las cosas salen mal, si algo no sale bien, usted no va a ser el responsable, va a ser el pastor. Y debido a eso, por eso el pastor debería tener la palabra final y la autoridad. Porque Él es el que va a dar cuentas. Es lo que está diciendo el Señor. A veces yo sé que no nos parecen las decisiones del pastor. Hubo veces que yo no estaba de acuerdo con mi pastor y sus decisiones, pero yo no iba a dar cuentas por esa iglesia. Él
Entonces yo simplemente se lo dejaba al Señor y yo seguía haciendo mi trabajo y siendo fiel al siervo de Dios, porque Él iba a dar cuentas por esa iglesia, no yo. Algunos se atoran ahí. Algunos se atoran ahí, como con un bocado que se le atora en la garganta y simplemente no lo pueden pasar y termina echándolo para afuera y yéndose. Cuando la Biblia es bien clara y bien sencilla, ¿por qué me voy a frustrar, me voy a enojar por algo de lo cual yo no soy responsable? ¿Sí me está siguiendo? Y ya vimos que el Señor quita y pone a quien Él quiere. Yo tengo que cuidar, créanme, porque yo sé que el Señor, así como me puso, me puede quitar. Y todos deberíamos de cuidar, porque así como el Señor nos sostiene y ha puesto esta iglesia, el Señor la puede desaparecer. Mire Romanos 14:12. Léalo conmigo en voz alta, por favor. ¿Listos? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Subraye la palabra nosotros. Ahí está usted y ahí estoy yo. Como cristianos, cada uno dará a Dios cuenta de sí. Mire conmigo 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario, no dice sería bueno, dices es necesario que todos nosotros, ahí está la palabra nosotros otra vez. Si usted es cristiano, subraye esa palabra e inclúyase ahí. Nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ante el juicio de Cristo, para que cada quien, uno, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Como cristianos, cada uno dará a Dios cuenta de sí. Así que debemos de preocuparnos de nosotros mismos. Y sí, debemos orar por otros, ser de ánimo a otros y ayuda a otros y nunca de tropiezo a otros. Pero deberíamos de velar principalmente por uno mismo. Bien clarito dijo el Señor: ¿por qué tratas de sacar la paja que está en el ojo de tu hermano y he aquí la viga que está en tu propio dedo? Hipócrita, dice, saca primero la paja que está en tu ojo y después vas a poder ayudar a tu hermano a sacar saca la viga que está en tu propio ojo y después vas a poder ayudar a tu hermano a sacar la paja que está en su ojo. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Mire conmigo Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, ten cuidado de juzgar a otros. Ten cuidado de condenar a otros, porque puedes al rato ser tú el que estás en la misma posición o peor. ¿Me estás siguiendo? Versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. No es mi negocio saber cómo anda el otro. No es mi negocio tratar de decirle a otro cómo debe de vivir su vida. Dice, someta a prueba cada uno su propia vida, su propia obra. Versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. O sea, y no es una contradicción. Acá dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, y acá dice cada uno llevará su propia carga. Lo que está diciendo es preocúpate de ti primero, para que puedas ser una ayuda a otro cuando la necesita. ¿Me estás siguiendo, hermano? Y como iglesia, oiga bien, deberíamos de preocuparnos de nuestra iglesia. Así es. Por nuestra iglesia. ¿Cómo está nuestra iglesia? Amén. Si usted dice, pastor, pues yo no me preocupo mucho. Quizás usted está, mucho de lo que voy a decir esta mañana, lo que estoy diciendo esta mañana, le está pasando por aquí, no lo está apropiando, no lo toma en serio usted. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos se trata con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Hermano, yo creo que estoy aquí porque Cristo me puso aquí. Y si usted realmente se considera un hijo de Dios y se considera un verdadero cristiano, usted sabe que está aquí porque Cristo lo puso aquí. Si no, ¿qué está haciendo aquí? Si Cristo no lo puso aquí, ¿qué está haciendo aquí? Y si estamos aquí es porque Cristo nos puso, y somos miembros los unos de los otros de esta iglesia, y debemos preocuparnos los unos por los otros, orar unos por otros, animarnos unos a otros, porque todos tenemos necesidad y cada uno nos necesitamos los unos a los otros. Si usted no piensa así es porque a lo mejor usted ni cristiano es. Quizás porque no siente un compromiso con esta iglesia, porque últimamente Cristo no le ha puesto en esta iglesia. Pero los que sabemos y entendemos que yo estoy aquí porque es la voluntad del Señor que esté aquí, Él me puso aquí, entonces soy miembro de esta iglesia, y sí me interesa lo que pasa en esta iglesia, sí me interesa cómo anda esta iglesia, sí me interesa lo que Cristo va a hacer con esta iglesia, porque yo soy miembro de esta iglesia. Todos los miembros, no puedo separarme y decir yo no soy miembro, así como no puede usted cortarse un dedo y hacerlo a un lado y sin que sufra, sin que sienta dolor, sin que no le haga falta. Todos nos necesitamos. A todos nos debe de importar la clase de iglesia que somos. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Si usted es miembro de esta iglesia, y si no, pues le animo a que considere hacerse miembro de esta iglesia. Pero la membresía de una iglesia viene con un compromiso espiritual, antes que nada, de orar, de servir, de apoyar, de dar, porque soy miembro de esa iglesia. Es una familia espiritual. Hay muchos cristianos en las iglesias que no quieren ningún compromiso. A ellos no le estoy hablando, le estoy hablando a aquellos que se consideran miembros comprometidos de esta iglesia. A usted le estoy hablando si usted es uno de esos cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque un día daremos cuentas al Señor. Yo como pastor de esta iglesia y usted como miembro de esta iglesia, como cristiano. Tan cierto como estamos aquí esta mañana, un día vamos a estar ante la presencia del Señor para dar cuentas de nuestra vida. Regrese a Apocalipsis 1, ya estoy terminando. Apocalipsis 1, versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora quiero recordarle que Juan es conocido como el discípulo amado. Juan era el que se la pasaba recostado al pecho de Jesús. Pudiéramos decir que Juan fue el más fiel de todos los discípulos. Él fue el que no abandonó a su Señor y estuvo al pie de la cruz junto con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. ¿Sí me está siguiendo? Con otras mujeres. De todos los discípulos, si alguien conocía al Señor Jesús, era Juan. Recuerda que Pedro, cuando no entendía de qué hablaba Jesús, le decía a Juan: pregúntale. ¿A quién se está refiriendo? ¿Se acuerdan? Porque si alguien sabía, conocía al Señor, era Juan. Pero aquí Juan está viendo a Jesús glorificado en su gloria, ya no como hombre, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí entiende? O sea, nunca Juan había visto al Señor así. Y mire lo que dice:
Dice que en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Oh, hermano, no pensamos en esto seguido. No nos ponemos a pensar que un día usted y yo vamos a postrarnos ante el Señor, vamos a postrarnos ante su presencia y no vamos a poder ni siquiera levantar el rostro de temor, de miedo, porque es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y si nos va a importar, y si vamos a temblar, porque vamos a estar a punto de dar cuentas de todo lo que hicimos mientras estuvimos en esta vida, después de ser salvo, sea bueno, sea malo. El cristiano debería vivir siempre consciente de que toda palabra que sale de mi boca, dijo el Señor, de esa daremos cuenta en el día del juicio. Que de todo lo que hacemos, bueno o malo, daremos cuentas al Señor cuando estemos ante su presencia. Y si ahorita no le preocupa mucho, créame que cuando vea al Señor en gloria, va a estar humillado, postrado, tirado, temblando como muerto de temor. Se imagina, dice la Biblia, que los hebreos no veían a Dios, nada más veían humo salir del monte y se temblaba la tierra cuando retumbaba la voz de Dios. Y dice la Biblia que los hebreos, los judíos, estaban temblando y diciendo: ¡ay, qué nos va a pasar por un Dios tan santo y nosotros tan viles pecadores! Así vamos a estar, hermanos. Deberíamos de pensar todos los días de ese día en que usted y yo vamos a tener que dar cuentas al Señor. Por eso debería de importarnos qué clase de cristiano es usted. ¿Está usted apagado, a punto de morir, hermanos? Así como estaba Timoteo. ¿Se acuerda que Pablo le escribió a Timoteo? Me acuerdo de tus lágrimas, Timoteo, de tu fe no fingida. ¿Qué pasó, Timoteo? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No te avergüences de dar testimonio de mí, de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, decía Pablo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio, de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué? Porque se había apagado su fuego. Oh, hermanos, sí necesitamos ser avivados. ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Qué clase de iglesia seremos de aquí para adelante? Yo creo que esta pandemia debería de habernos hecho pensar: ¿qué clase de cristiano soy? ¿Qué clase de cristianismo estoy viviendo? Y definitivamente como pastor me ha hecho pensar: ¿qué clase de iglesia somos? Cuando leo de Éfeso, me temo que también nosotros hemos perdido nuestro primer amor. Cuando leo de Esmirna, me doy cuenta que realmente no hemos sufrido usted y yo. Sí, quizás hemos batallado un poco, pero nada comparación con otras iglesias. Y posiblemente que tarde o temprano sí vamos a sufrir por la causa de Cristo. Cuando leo de la iglesia en Pérgamo, me da miedo, me da temor de que eso nos suceda a nosotros también, de desviarnos doctrinalmente. Y si no sucede con mi ministerio, me temo que a lo mejor suceda con el pastor que venga después de mí. Porque esa es la tendencia de tantas iglesias que se están desviando doctrinalmente. Cuando leo de la iglesia en Tiatira, me temo que también nosotros nos hemos hecho tolerantes, y más que ellos, de tantas cosas pecaminosas en nuestras vidas. Cuando leo de la iglesia en Laodicea, siento que así estamos tristemente la mayoría de los cristianos: tibios, indiferentes, mundanos. Cuando leo de la iglesia
en Filadelfia. Ese es mi aspiración, mi deseo, que nuestra iglesia sea una iglesia fiel hasta el final, con visión para hacer algo más para Cristo. Cuando leo de la iglesia en Sardis, la iglesia en nuestro pasaje, me temo que también pudiéramos llegar a estar así, o quizás ahí ya estamos. Una iglesia moribunda, no muerta del todo, pero a punto de morir. Déjeme darle unas características de un moribundo. Un moribundo es alguien que está a punto de morir. Un moribundo no se mueve, está postrado. Un moribundo casi no respira. Sus respiros son lentos y contados, porque está a punto de morir. Ya su aliento es muy leve. Batalla para respirar. Cuando pensamos en un moribundo, pensamos en alguien que ya no responde, no se puede levantar. Ya muchas veces no responde cuando alguien le habla. Su pulso está débil. Ustedes han sabido que en estos meses pasados yo sufrí un episodio donde empezó a darme presión en el pecho y falta de respiración. Pensé primero que era el coronavirus, fui a revisarme, me dijeron que no era eso. Hablé con la doctora me hizo llevar a la clínica y me tomaron todos mis signos vitales, mi pulso y mi presión y me pusieron estetoscopio y descubrieron que me hicieron un electrocardiograma y el electrocardiograma salió con un pequeño defecto. Y todavía no sé cuál es ese defecto, todavía lo tiene que ver el cardiólogo. Pero me dijo esto: tu pulso está muy lento. Estaba en los 40 mi pulso. Y sabe que hasta la fecha, hasta el día de hoy, típicamente mi pulso está alrededor de 55 a 60. Y a veces baja a 49, a 48, a 52. Y me dice, eso es raro. Porque típicamente una persona tiene un pulso de 70, 65, 70, 75, 80, es el pulso normal. Tu pulso definitivamente está bajo. Entonces me mandó al hospital. En el hospital me volvieron a hacer otro electrocardiograma y también salió con algo abnormal. Y también mi pulso continuó bajo. Y una de las características que he sentido es batallar para respirar. Y pulso lento. Y ¿sabe qué, hermano? Tengo que ser honesto, hermano. Me dio miedo. Me dio miedo. No porque tenga miedo de morir, sino pensando en que hay cosas que no he arreglado. Hay cosas que no son lo que debieran de ser. Y quisiera que el Señor me diera más tiempo. Y sí me dio temor. Da miedo, hermanos, morir. Da miedo más aún morir espiritualmente. Morir como iglesia. Da miedo. ¿Qué podemos hacer? Jesús le envió decir a este pastor de esta iglesia, primeramente le dijo, sé vigilante. Sé vigilante. Sé vigilante. ¿Sabe lo que hice? Me compré esta cosa. Nunca había tenido unos de estos. Me compré esto. Esos son los que marcan cuántos pasos uno da al día. Y tengo una meta de caminar 12,000 pasos diarios. Pero también marca el pulso. Y también te da la presión. Y también te marca cómo dormiste en la noche. Nunca me había interesado esto. ¿Pero sabe por qué me interesó? Por mi condición que tengo. ¿Y sabe lo que estoy tratando de hacer? Estoy tratando de ser un poquito más vigilante. Vigilante de cómo ando. Vigilante de lo que como. Vigilante de hacer más ejercicio. Vigilante de cómo está mi pulso, cómo está mi presión. O sea que el Señor llama a esta iglesia, le dice, sé vigilante.
examínate, pruébate continuamente porque estás a punto de morir. Y luego le dice, afirma las cosas que están a punto de morir. Las otras cosas que están por morir, afírmalas. En otras palabras, aprieta las tuercas. Aprieta las tuercas. Allá en Isaías 54:2, Dios le dice a Israel, refuerza tus estacas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Es tiempo de apretar las tuercas, hermanos, en mi caminar personal, en mi devoción personal, en mi servicio personal, como iglesia. ¿En qué estamos haciendo para Cristo? Estamos en los últimos tiempos. ¿No se da cuenta que estamos a punto de entrar al capítulo 4, versículo 1, al arrebatamiento de la iglesia? Cristo viene pronto. ¿Y qué estamos haciendo para Él? Y luego le dice, acuérdate lo que has recibido. Acuérdese, hermano, lo bueno que ha sido Dios con usted. Acuérdese las bendiciones que han recibido. ¿Quiere que le diga algo? Hermanos que se han ido enojados de la iglesia, se han apartado de los caminos del Señor, lo hicieron porque se les olvidó lo bueno que el Señor había sido con ellos. Y nada más podían ver lo negativo, lo que no les gustaba, pero se les ha olvidado todas las bendiciones que habían recibido del Señor desde que llegaron a la iglesia. Acuérdate lo que has recibido. Acuérdate lo que has oído y aprendido, hermano. ¿De qué sirve tanto que oímos? Tanta predicación, tantas conferencias, tantos retiros, tantos campamentos, tanta enseñanza bíblica. Y luego para que tiremos todo y lo aventemos por un diablo, nos vamos al vil mundo y al pecado otra vez. Salirnos de la voluntad de Dios. Guárdalo, le dice el Señor, atesóralo, cuídalo. Deberíamos de atesorar lo que tenemos, deberíamos de cuidar lo que tenemos, porque si no vamos a morir pronto. Y luego le dice, arrepiéntete. Arrepentir quiere decir, haz un cambio, da una media vuelta, cambia tu dirección, cambia cómo estás haciendo las cosas, cambia lo que eres, lo que estás haciendo, arrepiéntete. Y luego termina en el versículo 4 diciendo, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo creo que esta es una referencia a los pocos que había en Sardis que eran verdaderamente salvos. En este mundo, querido hermano, solo hay muertos y hay vivos, espiritualmente hablando. La Biblia dice que usted y yo, antes de aceptar a Cristo, éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que éramos, muertos espirituales. Pero gracias a Dios que un día Cristo vino a nuestras vidas y nos dio vida juntamente con Él. Nos dio una nueva vida en Cristo. Pero digo esto para decir lo siguiente. Y oí a un predicador decirlo esta semana en una conferencia. No puede ser avivado alguien que está muerto. Uno que está casi muerto, sí puede. Pero un muerto no puede. El avivamiento no es para los incrédulos, es para los creyentes. ¿Me está siguiendo? Solo hay dos clases de cristianos, querido hermano: los que están avivados y los que están moribundos. Solo hay dos clases de iglesias: la que está avivada y la que está moribunda. ¿Qué clase de cristiano es usted? ¿Qué clase de iglesia vamos a hacer? ¿Una iglesia que tiene nombre de que vive, pero en realidad está muerta? ¿O una iglesia que está viva? Pronto vamos a estar ante la presencia del Señor. Y sí debería de interesarle a usted. Si usted ama a su iglesia y si usted es un verdadero creyente, debería interesarle primeramente cómo anda usted y segundo el bienestar espiritual de su iglesia. ¿Y qué puedo hacer, Señor, para que nuestra iglesia
sea avivada. Si no, le va a entrar por aquí, le va a salir por aquí y todo va, y sí, posiblemente estamos a punto de morir. Vamos a orar, todos cerrados.